Uno de los temas más importantes que la gente que quiere desarrollar el ministerio profético tiene que entender es la relación entre lo celestial y lo natural. Tristemente, yo he conocido una gran cantidad de profetas que, si bien ellos usan del ministerio o son usados por el ministerio, en el fondo su área de trabajo es bien terrenal, es bien natural. Se mueven de una forma preciosa, pero normalmente no llegan a trasladarse a un área de mayor impacto, al área espiritual. Y esto a la larga influye muchísimo en el ministerio, porque nosotros hemos sido llamados a administrar las cosas naturales, pero también a administrar las cosas celestiales o espirituales. El asunto es que hemos tenido tantos años en los que hemos hecho hincapié en la parte natural de la Biblia, de Dios, que cuando nosotros tratamos de entrar al área espiritual, tenemos un nivel de ignorancia muy grande. Esto se nota por la manera en que interpretamos la palabra. Esto se nota por la manera en que nosotros fluimos en los servicios, por ejemplo. Casi todo está estructurado en términos muy naturales. Cuando digo naturales, quiero decir humanos, ¿verdad? Entonces la gente en nuestras iglesias no llega a entrenarse en algo que es vital para ellos, en lo que es el área espiritual. Uno de los puntos más importantes que una persona debe entender es de que ciertamente somos seres espirituales. Esto es algo que hemos dicho varias veces, es algo que se enseña y lo estamos enseñando. Y el enfoque ha sido cambiar del concepto de tenemos un espíritu a somos un espíritu. Ese ha sido un gran salto. Es un gran salto. Evolucionamos el concepto de decir yo tengo un espíritu a decir yo soy un espíritu. Y esto es absolutamente bíblico, porque somos seres creados a la imagen de Dios y dice la Biblia que Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros somos seres espirituales. En primer lugar, tú eres un ser espiritual. ¿Por qué nos cuesta tanto darnos cuenta que somos seres espirituales? Porque desde muy niños lo que se enfatiza en nosotros es lo natural. La mamá se preocupa por la vacuna, por el control del médico, nos llevan al colegio y todo gira en torno de lo que es natural, de desarrollar nuestros sentidos, por ejemplo, de saber distinguir figuras. Ustedes han visto en los niños de preescolar, las formas, los colores, los números, todo es lo natural. Es muy extraño que en algún lugar se encuentren niños donde se los desarrolla en el espíritu, por ejemplo. Hoy día, tristemente, es la nueva era la que más trabaja en el área espiritual de la gente. Hay centros educativos nueva era, donde se los deja a los niños haciendo yoga, donde se los deja a los niños en tiempos muy profundos de concentración con música. Y eso es tremendo, porque se les enseña a gobernar sobre el mundo natural a partir del gobierno sobre su propia naturaleza. Y esto es impresionante. Entonces, a la hora de poder afectar el entorno, es más efectivo un niño que ha sido formado con una mente espiritual que con una mente natural. Para tratar de entender cuán tremendo es esto, es interesante poder hacer un viaje, por ejemplo, por algunos lugares de la India, por algunos lugares del Tíbet. Muchas religiones, el hinduismo, el budismo especialmente, ellos enfatizan muchísimo el desarrollo espiritual de la gente. Entonces, una de las cosas más sorprendentes que tú puedes encontrar, por ejemplo, en algunos lugares de la India, en Nueva Delhi, en Birmania, en diferentes lugares, son monjes, es encontrar monjes que tienen un control sobre la materia tan tremendo. Por ejemplo, ellos hacen votos muy fuertes. Yo conocí a algunas personas que hicieron votos, por ejemplo, para nunca dormir echados. Entonces, particularmente había una persona que ya por 15 años nunca se había recostado. ¿Se pueden imaginarse ustedes lo que es vivir sin nunca haberse recostado o no haberse recostado por 15 años? ¿Y cómo duerme? Duerme de pie. Y controla su cuerpo. O sea, si usted está de pie unas cuantas horas, sus pies ya no aguantan, ¿verdad? Imagínese 15 años sin haber hecho descansar sus pies. Usted está subiendo al Tíbet y va a encontrar monjes que viven
a las faldas del Tíbet, bajo nieve, todo el año nieve, que viven desnudos. Están al borde del camino, le piden a usted una limosna, una ayuda, son monjes tibetanos. Y uno los ve, y usted está abrigado con gorro, con guantes, con chaquetas y todo lo que imagina, botas, y están desnudos, sentados en la nieve. ¿Cómo puede ser? Y no están enfermos, no tienen un cuadro de neumonía, de pulmonía. ¿Por qué pueden llegar a un nivel tal de gobierno sobre el mundo natural? Porque desde niños, en su religión, por muy equivocada, por muy obtusa que sea, se les enseña a desarrollar su espíritu por encima de su cuerpo. Usted los mira físicamente, son desagradables, muchos de ellos no están bañados, sus cabellos son sucios, largos, sus uñas no están cortadas por años. O sea, para ellos el cuerpo no es algo que se debe cuidar, porque ellos han descubierto que son seres espirituales. Pero tienen un gobierno tan tremendo a través del espíritu sobre su cuerpo, que su cuerpo literalmente no se enferma, no sufre hambre, no sufre sed. Y hay gente que tiene niveles, pero asombrosos, de resistencia al dolor, al frío, etcétera, etcétera. Mientras que por el otro lado, nosotros encontramos en el occidente a una gran cantidad de gente en la iglesia que es al revés. Lo que más cuida es el cuerpo, lo que sabe del Espíritu es casi nada. Entonces, a la larga, dígale, comunícate con el Espíritu Santo. ¿Cómo usted puede relacionarse con el Espíritu Santo si no ha llegado a un nivel de comprensión de que usted es un ser espiritual? Entonces, he ahí la situación. Tanta gente en nuestras iglesias que ignora la voluntad de Dios, que no sabe comunicarse con Dios. ¿Cuántos jóvenes hay que no saben cuál es su destino, hacia dónde van, qué decisiones tomar? Ni siquiera saben con quién casarse o si deben estudiar esta carrera o no. ¿Cómo puede ser? Si dice la palabra que el Espíritu nos guía. ¿Notan ustedes? El gran problema es que nosotros hemos enfatizado tanto el área del intelecto. Tienes que estudiar para que seas alguien en la vida. ¿Escuchó eso de sus padres? Tienes que prepararte. ¿De dónde nace eso? Básicamente, eso tiene que ver con Grecia. Uno de los temas de este set es el espíritu de Grecia. Eso nos va a ayudar a entender muchas cosas. Pero ahora no vamos a hablar de eso. Nos vamos a proyectar a por qué es importante que los ministros de este tiempo sean gente entrenada en el mover del espíritu, que sepan gobernar sobre el mundo espiritual. Para poder provocar un cambio en un lugar, tiene que haber un cambio espiritual. Quiero empezar con un texto que está en el libro por favor, pueden buscar conmigo el libro de Corintios, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 3. Los últimos años hemos tratado de enseñar este tema más que otro tema.